A ver, la palabra pecado, todos la hemos escuchado, ¿no? Pero ¿qué significa realmente? En este análisis vamos a ir más allá de la típica lista de cosas malas para entender su verdadera esencia. Para desmenuzar este tema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos su definición más básica, el pecado como anarquía. Luego, vamos a explorar por qué es mucho más que solo romper reglas, cuál es la verdadera raíz del problema, qué frutos produce y, finalmente, por qué se considera una condición y no solo una acción. Ok, arranquemos con lo más directo, la definición fundamental. El pecado es, en esencia, anarquía. Entonces, vamos al grano. ¿Qué es el pecado en su núcleo, más allá de una simple lista de lo que se puede y no se puede hacer? Y bueno, la respuesta más directa, la fundamental, es sorprendentemente simple, pero, súper profunda. El pecado es infracción de la ley. Es, básicamente, anarquía. Y ojo, no estamos hablando de pasarse un alto. No, no, no. Esto va más allá. Es toda una mentalidad, casi como la de un forajido de película que decide que la ley no aplica para él, que él pone sus propias reglas y que al final del día él es la máxima autoridad. Ahora, si el pecado es ir contra la ley, pues la pregunta que sigue es lógica, ¿no? ¿Por qué importa tanto esta ley en primer lugar? Aquí está el meollo del asunto. La ley no son reglas sacadas de la manga. Para nada. Se entiende como un reflejo directo de la naturaleza de Dios, de quién es Él como creador y sustentador de todo. O sea, esta ley nos muestra tres cosas fundamentales. Primero, su autoridad como el creador de todo. Segundo, su amor como el que busca redimir. Y tercero, su propósito para todo lo que ha creado. Así que piénsenlo, violar esta ley no es solo saltarse una regla, es, en el fondo, un rechazo a la autoridad, al amor y al propósito de Dios mismo. Es algo mucho más personal y profundo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque hay que hacer una distinción clave entre pecados, así, en plural, y pecado, en singular. No son lo mismo. Imagínalo así. Pecado, en singular, es la raíz del problema, ¿ok? Es la condición interna, como el árbol mismo, una naturaleza egocéntrica. Y los pecados, en plural, son los frutos, o sea, las acciones y los comportamientos que todos vemos. El caso del rey David lo deja clarísimo. Cuando peca, Dios no solo le señala la acción, el fruto, sino que va directo a la raíz, al árbol de su corazón, y le dice algo tremendo: me has despreciado. Ahí estaba el verdadero problema. Y eso es la esencia de todo. La raíz del pecado es un corazón que simple y sencillamente no valora a Dios por encima de todas las demás cosas. Es lo que se conoce como quedarse corto de la gloria de Dios. Y esta falta de valorarlo a él, pues, se manifiesta de mil maneras. Su santidad no se respeta como se debe, su belleza no se atesora, su bondad no se disfruta, no se confía en su fidelidad, no se obedece lo que pide, en fin, su presencia no se valora como lo más importante. Claro, un árbol con una raíz así, pues va a dar frutos amargos, ¿no? Y esto nos lleva a las consecuencias más visibles del pecado, las relaciones rotas. Este patrón, de hecho, se ve desde el principio de todo. Había un mandato claro, ¿cierto? No comer del árbol. Luego vino la tentación, esa idea de serán como Dios. Y después, la desobediencia, que fue confiar más en una mentira que en Dios. La consecuencia de todo eso fue la entrada del pecado al mundo. Y la primera y más grande consecuencia es esa, una relación fracturada con Dios. El pecado crea una distancia, un abismo que separa. Pero la cosa no para ahí. Esa separación con Dios inevitablemente se derrama y afecta cómo nos relacionamos con los demás. De ahí surge toda una lista de comportamientos destructivos: maldad, envidia, pleitos, engaño, cosas que dañan a las personas y a la comunidad. Bueno, y todo esto nos lleva a un punto clave, un cambio de perspectiva importantísimo. El pecado no es solo algo que se hace, se describe como algo que se es, una condición que tiene un poder dominante sobre la vida. Y las metáforas que se usan son súper fuertes, ¿eh? No se habla de un error de vez en cuando, se habla de un poder que reina, de un amo que esclaviza, de una ley interna que nos mantiene cautivos. La idea central aquí es que toda la humanidad, de una forma u otra, está bajo la influencia de esta condición. Es algo que nos afecta a todos. Entonces, para amarrar todo, el pecado se define como una condición profunda del corazón, una que prefiere cualquier otra cosa antes que a Dios. Y esto, pues, de forma natural, resulta en una hostilidad fundamental hacia Él.
Y después de todo este recorrido, pasamos de la teoría a algo muy, muy personal. Esto nos deja con una pregunta que resuena, una pregunta para reflexionar. Si el pecado es un corazón que apunta en la dirección equivocada, ¿hacia dónde está apuntando el nuestro?